Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Acceso a los Derechos. Arrancamos febrero y tenemos nuevas entrevistas. Hoy va a estar con nosotros la concejala de la ciudad de Rosario, Norma López, y también va a estar vía streaming a través de la plataforma virtual el concejal de la ciudad de San Lorenzo, Martín Cerdera. Espero que lo disfruten y que la pasen bien como siempre. Y por fin tenemos el honor, el lujo de tener a la concejala de la ciudad de Rosario, Norma López, con nosotros en el estudio. Norma, agradecerte por estar aquí. Al contrario, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Tuvimos varias entrevistas, bueno, pero de manera por Zoom, ahora de manera presencial. Ahora presencialmente. Por suerte estamos volviendo de a poquito algunas acciones que con el protocolo y los cuidados del caso por el COVID siempre viene bien más lo presencial, ¿no? Sí, pero ya con la virtualidad ya instalada entre nosotros. Norma, vamos a arrancar la entrevista con un tema bastante preocupante para los vecinos, el transporte. Son varias las quejas, la situación es bastante crítica, preocupante y difícil. Desde el Consejo, ¿cuál es la posición que tenés, que tienen en el bloque? Nosotros fuimos el único bloque que integramos junto a Eduardo Toñoli y Alejandra Gómez Sáenz, que fueron los únicos 3 votos negativos el 12 de noviembre del 2020, cuando el intendente Pablo Hapkin logró una mayoría amplísima, porque van desde las derechas hasta las izquierdas, pasando por el campo nacional y popular, en acompañar esta modificación tan profunda del transporte urbano de pasajeros, con una ordenanza, evitando todo lo que significa la legalidad de los pliegos, que realmente asombra que haya tenido tanta confianza el intendente Pablo Hapkin en que la ciudadanía no se iba a quejar como lo hizo. Esta profunda modificación de los pliegos es el sostenimiento de un negocio para los empresarios, lo cual no está mal, porque nosotros necesitamos, nuestro sistema es mixto, de una parte estatal y otra parte privada, no está mal. Lo que está pésimamente mal es que el beneficio al transporte urbano privado es en base al ajuste en la calidad del servicio a los y las vecinas de nuestra ciudad. O sea, es ilógico este sistema, porque además es las modificaciones que fueron y que son, insisto, profundas, porque no es nada más que un cambio de recorrido. Es la eliminación de líneas, hay posibilidades de que cambien las unidades, porque también se habilita eso. La emergencia que acompañó el Consejo Municipal con un escasísimo debate, fue una emergencia que le otorga superpoderes a nuestro intendente. Es decir, no solamente a 45 pesos que aumentó hace pocas horas el boleto del transporte urbano de pasajeros, sino la modificación de la calidad de los ómnibus, los cambios de recorrido, con lo que significa la eliminación de líneas y que además un colectivo pase a tener los recorridos de otros o tramos de otros recorridos. Por lo tanto, el tiempo que invierte una persona en trasladarse de un lugar a otro quizás sea más tiempo que antes por esta unificación. Está claro que el sostenimiento del transporte como teníamos era inviable. Nosotros hubiéramos acordado, porque se lo dijimos además en las reuniones que mantuvimos con el intendente y con su equipo, nosotros, nuestro bloque, el de Frente de Todos PJ, le dijimos que podíamos acompañar una emergencia. Lo que no podemos acompañar esto es que son superpoderes a favor de los empresarios y contra el beneficio de la gente. Es entendible, decir, el intendente de la ciudad dice, bueno, había 400.000 pasajeros, hoy hay 100.000, 125.000. Es entendible que el transporte está pasando por una situación de emergencia. Como usted decía con anterioridad, es poco entendible o cuesta entender que la parte frontal de los colectivos parece una línea de teléfono más que una línea de colectivo, porque dice 155, 156. Entonces digo, el vecino de la ciudad que ve eso, que sale que le cuesta salir de la pandemia, de la crisis que ha generado la pandemia, y viene el colectivo, ve que viene el colectivo, que ahora para cada 4 cuadras o cada 5, de acuerdo a la zona, y hay un aumento también de la tarifa del colectivo. ¿Cuándo el ajuste lo empieza, o no sé para hablar la palabra ajuste, pero sino cuándo empieza a ver el vecino que la política
de algún momento hace un sacrificio. Cuando la política desordena la forma de vida, lo cotidiano de una familia en Rosario, es mala política. Porque no te la ordena en otro sentido, no te la organiza para decir, bueno, cambiamos estos recorridos, pero le vamos a dar más seguridad, le vamos a otorgar otras características. No. Y además, profundamente, vos fíjate que, creo que la palabra es ajuste, estoy totalmente convencida de eso, pero además, nuestra ciudad, en Rosario, hay mucha práctica de participación en todo lo que significa la trazabilidad del transporte urbano, lo que es la movilidad. Durante años, la gestión del Frente Progresista Cívico y Social, de la cual el intendente Pablo Hapkin formó parte en otros cargos, con otras intendencias, tenía la convocatoria a todas las instituciones, las vecinales, los centros culturales, él y la vecina independiente. Eso este año no se hizo. Eso es sentirse hasta impune, te diría, en llevar adelante un proceso de tal cambio, de tal magnitud de impacto, que no midieron suficientemente lo que ocurría en el interior de las familias y en los barrios. Vos fíjate que el 12 de noviembre se votó con una amplísima mayoría. Nosotros no podemos hablar de que esto no sea legitimado. Fue absolutamente legitimado por la mayoría de las fuerzas políticas en el Consejo Municipal de Rosario. Le otorgaron los superpoderes al intendente Pablo Hapkin para armar un transporte que en este momento al menos no es beneficioso para la gente. Pero además de eso, si el 12 de noviembre se votó, en el Consejo Municipal estuvo por lo menos 2 semanas de debate. O sea que las modificaciones al menos están planificadas desde el mes de julio. Si se va a implementar en enero, como se implementó el 25 de enero ya del 2021, tuvieron 6 meses para testearlo con los vecinos, para convocarlos, para dialogar, para volver atrás si había modificaciones. De hecho, que ante la movilización popular, ante la unidad de acción y la interpelación de muchas asociaciones vecinales al intendente, tuvo que volver atrás en algunos cambios. Y claramente eso apareció en la zona sur, ¿no? Con la unidad de las vecinales de Barrio Saladillo, Tablada, una asamblea histórica muy interesante en el Tanque, digamos, en la Plaza de la Resistencia, donde efectivamente vecinos de distintos barrios se reunieron para decir, esto a nosotros no nos conviene. Ya habían perdido una línea, perdían otra y se quedaban con una sola. ¿Cómo unían una población tan importante como es el sur de Rosario? ¿Cómo llegaba al hospital provincial, que es el hospital de mayor referencia? ¿Cómo llegaba al hospital Roque Sáenz Peña? ¿Cómo llegaba a los frigoríficos, que es uno de los lugares donde más trabajo tienen en la zona? Digo, es inédito este tipo de acciones y de decisiones políticas, son inéditas cuando se hacen a espaldas de la gente. Y Rosario, insisto, tiene una gran participación y activismo en la construcción de todo lo que significó la política de movilidad. Podés estar de acuerdo o en desacuerdo con las políticas en términos generales. Es una crisis histórica la de transporte, porque realmente fue el talón de Aquiles de todas las gestiones del Frente Progresista Cívico y Social. Al parecer no va a ser la excepción Pablo Hapkin. Algo que sería también bueno que hablemos, Norma, es aquellos vecinos y vecinas que viven por fuera de lo que es el macrocentro, sí, que rompen con las grandes avenidas, sino los barrios que se encuentran más cerca de la circunvalación. Viven 2 situaciones. Por un lado, es decir, 3 situaciones. La pandemia, la crisis de la pandemia, que ha azotado muy fuerte. Total. El transporte urbano de pasajeros, por otro lado. Y por último, la inseguridad. Es decir, hay 3 elementos que está haciendo que aquel vecino y vecina que vive en la ciudad de Rosario se le sea muy difícil. Nosotros estamos planteando una serie de diálogos y además, bueno, obviamente que los vecinos tienen abiertas nuestras puertas, porque efectivamente el tema de inseguridad es un tema que hace compleja la vida, digamos, estamos en un nivel de inseguridad con mucha violencia, porque la mayoría de las situaciones o las disidencias entre vecinos hay en muchos lugares que se solucionan a los tiros. Las balaceras que hemos tenido, las balaceras hacia niños que con altísimo riesgo de vida, personas con altísimo riesgo de vida. Y ahí está claramente que la disputa territorial y todos los desatinos que se hicieron en las gestiones anteriores en materia de seguridad, la estamos pagando carísimo con la vida
de rosarinos y rosarinas, además de lo que significa la cuestión material, ¿no? Digamos, vamos a priorizar lo que es la vida. En ese sentido, yo quiero valorar lo que el gobernador de nuestra provincia y el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, han entendido como modificaciones profundas en las fuerzas, en la fuerza policial, en nuestras fuerzas de seguridad, en este envío de leyes que seguro tienen que ver con otro tipo de policía y otro tipo de diseño y que llevan un largo plazo. Pero en el mientras tanto es importantísimo el trabajo conjunto. El trabajo conjunto es vecinos, municipio, provincia, nación, porque si nosotros creemos que un solo esquema va a dar resultado en el combate a la violencia, en todo lo que significan las disputas territoriales, por el tema de narcotráfico, que no es todo narcotráfico, vamos a estar olvidando la gran responsabilidad que en materia de seguridad hoy significa cuidar al vecino, a los vecinos. Venimos teniendo algunas reuniones, acompañando a vecinales, muchas de estas vecinales y de los vecinos y vecinas que planteaban el tema del transporte, también como una política de seguridad, porque cuando te retiran el transporte es menos movimiento en las calles, no es algo directo a la seguridad, pero sí una política que que es colateral, digamos, y que sí aporta a otro ritmo en los barrios, y además el tema de no estar en la calle esperando un bondi, básicamente eso, ¿no? Porque está todo bien lo del cuando llego, pero en realidad el cuando llego está muy bien durante los momentos en que de día, pero a la noche hay muchas oportunidades en que te sigue diciendo que en 15 minutos llega tu colectivo, y en realidad hace 2 horas que dejó de pasar porque los trabajadores de la UTA han decidido levantar ese recorrido por una cuestión de seguridad, y a los empresarios eso les conviene, porque también, digamos, es menos combustible, es menos dinero, y además, bueno, dejan librado en ese sentido el cuidado de los trabajadores a sí mismos. Pero insisto que el tema de seguridad, y hay otras cuestiones que también, y tenemos que pensarla, digamos, de políticas generales que hacen, digamos, al gran crecimiento que tuvo Rosario en todas las zonas, pero sobre todo en los límites, ¿no? En los barrios donde, por ejemplo, en la zona de la circunvalación, que es el problema mayor sobre el acceso al agua, porque hay barrios tradicionales, digamos, que no tienen acceso al agua, tienen muchas dificultades, porque la obra del acueducto no está terminada, que va a ser lo que diferencie la calidad de vida en el acceso al agua. Y bueno, en eso la gestión del Frente Progresista, ninguna de las 3 gobernaciones le dio el resultado final. Han avanzado, pero ahora con esta crisis que nosotros tenemos, que la pandemia, veníamos los 4 años de Mauricio Macri, que no podemos olvidarnos, porque fueron los que destruyeron la economía, los puestos de trabajo, bueno, nos dejaron sin Ministerio de Salud y sin tantas otras cosas. Norma, se viene la asunción de las nuevas autoridades en el PJ. Se viene ya este próximo fin de semana, con muchas expectativas también, con responsabilidades. La verdad que el PJ, como lo hemos hecho un esfuerzo entre todos los espacios que formamos parte de la vida del Partido Justicialista. Y cuando digo todos los espacios, estamos todos los espacios que formamos parte de una conducción del PJ y que estamos representados y representadas, y bueno, y vamos a tener una asunción que es una asunción virtual, porque bueno, justamente por la pandemia, digamos, vamos a hacer la proclamación de las autoridades el 6 de febrero, bajo algunos lineamientos muy precisos. Por un lado, lo que es la unidad paritaria. Somos el primer partido que establece la paridad en sus puestos de conducción y en la conformación de todos, desde la unidad básica hasta el Consejo Ejecutivo Provincial, del cual formo parte junto con Ricardo Olivera y junto con muchos otros compañeros y compañeras, que justamente vamos a tener la gran tarea de generar mayor unidad
en paridad, pero sobre todo el tema de lo dinámico que tiene que ser la unidad, no tiene que ser un término vacío, sino que tiene que ser un término de sostenimiento de políticas y de consensos básicos. Y nosotros necesitamos marchar en conjunto y unidos para poder tener una mejor calidad de vida para los vecinos y las vecinas. Bajo la doctrina nosotros defendemos los ideales del justicialismo y que esos ideales se pongan en juego. Y esto no tiene que ser para las próximas elecciones, que obviamente van a ser en este 2021, sino que tienen que ser para una mirada de un partido de sostén de la democracia, un partido histórico, pero que además evite que volvamos a tener gobiernos que bajo una mirada, algunos tonos de popularidad signifiquen cambios antipueblo y que signifiquen la destrucción de toda la fuerza de trabajo y sobre todo la apropiación de la riqueza de nuestro país. Cuando hablo de la riqueza hablo de la apropiación del salario, de lo que cada uno de nosotros y nosotras producimos, ¿no? Así que creo que lo que tenemos es un gran desafío que no solamente nos tiene que entusiasmar, sino que tenemos que dimensionar la responsabilidad que tenemos en esta etapa. Norma, agradecerte por estar acá, vos autorizada en la política de Rosario y de Santa Fe, así que bueno, para mí y para todo el equipo, como siempre, un lujazo. Muchísimas gracias, muchas gracias. Tenemos una edición, un programa de concejales y de concejalas de distintas ciudades. Ahora vamos a estar con Martín Cerdera, quien es concejal de la ciudad de San Lorenzo. Martín, agradecerte por ser parte del programa de Acceso a los Derechos. Bueno, no, Cristian, gracias a vos. Para mí, la verdad, es un gusto estar compartiendo una nota con vos. Un concejal que se mueve, así es, gran parte del trabajo que estás haciendo en la ciudad sanlorencina, parte del cordón industrial de nuestra provincia, con el Consejo en tu barrio. ¿Cómo es el trabajo que vienen haciendo, Martín? Bueno, ahí nosotros teníamos una cuestión planteada desde el inicio, incluso desde antes de la campaña, un análisis que veníamos haciendo, que era que veíamos un poco que el Consejo de la Ciudad de San Lorenzo estaba reducido a discusiones dentro del recinto, con una lejanía absoluta a lo que le pasa al vecino realmente en la cotidianidad, ¿no es cierto? Entonces, desde el primer momento nos propusimos como objetivo un poco poner en valor la cercanía que tiene que tener el concejal, que tiene que tener el Consejo como institución incluso democrática y representativa, con el vecino y con la vecina de a pie. Entonces, uno de los métodos que encontramos, de la forma que encontramos, fue crear este programa que se llama La Banca en tu Barrio, que tiene como objetivo eso, recorrer de manera itinerante los distintos barrios de la ciudad de San Lorenzo, escuchando las problemáticas de los vecinos y de las vecinas, y también escuchando ideas, ¿no es cierto? Yo soy un convencido que siempre las mejores ideas, las mejores perspectivas de ciudad que surgen son de los propios vecinos y las vecinas que viven constantemente las distintas situaciones, ya sean problemáticas o sean perspectivas a futuro de cómo mejorar la ciudad. Así que el objetivo es ese, nosotros vamos, escuchamos, conversamos, charlamos, estamos cerca del vecino y después canalizamos mediante la vía institucional que correspondan, si es a través del Consejo, los distintos proyectos que surgen, o si a través de distintas gestiones en distintos niveles del Estado, también, ¿por qué no?, lo llevamos a la práctica. Vos hablabas de la cercanía, ¿no? En este momento de pandemia, en este momento de crecimiento de los casos de COVID-19, la presencia del Estado, en este caso el Consejo y de la ciudad de San Lorenzo, porque fuiste elegido y votado por los sanlorencinos y las sanlorencinas. Esta cuestión de la presencia, ¿no? De poder estar presente en cada uno de los barrios de nuestra querida San Lorenzo. No, es fundamental, yo creo que es fundamental y que lamentablemente venía siendo una deuda pendiente de la clase política. Creo que en general, y me parece que ahí había una cuestión a resolver. Básicamente, como síntesis, lo que nosotros decíamos era: queremos romper con ese preconcepto de el político viene en campaña y no viene más, ¿no? Como para que se entienda cuál es el objetivo de la banca en tu barrio. No, bueno, nosotros queremos estar en la cotidianeidad, los 365 días del año, en la cercanía con el vecino y con la vecina de todos los barrios de la ciudad de San Lorenzo, del centro, de la periferia, del norte, del sur, del este, del oeste. Entonces nos parecía importante. Y la verdad que la banca en tu barrio ha tenido éxito.
Uno lo ve cuando va al barrio, los vecinos te miran al principio como diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo? Y instantáneamente empiezan a surgir esto que planteaba antes, ¿no? Las discusiones de las problemáticas y las discusiones de las ideas, y una vez que surge esa discusión, empieza a plantearse el cómo resolverlas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los principales reclamos que tienen los sanlorencinos, Martín? Bueno, nosotros vivimos en una ciudad, Cristian, que debe ser una de las ciudades más ricas de la provincia. Tenemos un presupuesto que está por encima de los 4.000 millones de pesos. Y si yo te planteo en ese contexto, digamos, lo comento como para contextualizar, que hoy en la ciudad de San Lorenzo seguimos teniendo un gran porcentaje de vecinos y vecinas que no cuentan con servicios básicos indispensables, cloacas, conexiones formales de luz, conexiones formales de agua, que son los principales reclamos, y nosotros tenemos un gran problema que es el transporte. Es una ciudad que ha crecido en un principio de norte a sur, y que con el correr del tiempo y de los años, una ciudad que se ha expandido mayoritariamente de este a oeste. En la ciudad de San Lorenzo no tenemos transporte público de pasajeros, por ejemplo, solamente tenemos un colectivo interurbano que cruza la ciudad de norte a sur, y hoy tenemos vecinos que tal vez están viviendo hasta incluso a 4 o 5 kilómetros de la avenida principal hacia el este, y ahí se encuentra una clara problemática que tiene que ver con la falta de conectividad en todo el eje urbano, y eso indiscutiblemente genera desigualdad porque te imposibilita el acceso a un montón de cuestiones que son indispensables, desde la educación, los centros culturales, el hospital, que todo se ubica, ¿no es cierto?, más en el eje céntrico de la ciudad de San Lorenzo. Martín, ¿cuáles fueron los principales proyectos que fuiste presentando desde que sos concejal, ¿no?, de San Lorenzo? Bueno, nosotros tuvimos, obviamente nos tocó asumir el 10 de diciembre del 2019, instantáneamente cuando entramos en gestión, a los poquitos meses, incluso un detalle, nosotros no tuvimos en la ciudad de San Lorenzo ninguna sesión ordinaria fuera del contexto de pandemia, entonces un poco todo el proyecto o el programa de trabajo que veníamos elaborando lo tuvimos que ir cambiando. Aún así logramos reinventar de alguna manera nuestra gestión en ese sentido, y que nos parecía importante, ¿no es cierto?, primero atender la situación urgente que era la pandemia en todos los niveles, digamos, ¿no? Fuimos un espacio político que se hizo cargo de un trabajo social muy fuerte y muy arduo en articulación con todas las instituciones intermedias de la ciudad de San Lorenzo, atendiendo la necesidad básica primaria, que era la situación de hambre, en crecimiento, digamos, como consecuencia de la pandemia, y la situación sanitaria. ¿Cómo está la actual situación de pandemia en San Lorenzo, Martín? Bueno, no, en términos sanitarios, la realidad es que San Lorenzo en un momento estuvo muy complicada. Teníamos un alto índice de contagios, un alto índice de casos positivos activos, incluso proporcionalmente bastante superior a la de Rosario. Y bueno, como fue pasando en el resto de las localidades, incluso de toda la provincia, empezaron a disminuir, obviamente con la llegada del verano, con el incremento por ahí de la concientización, de los controles y demás. Y hoy estamos en un promedio medio entre lo que más hay y lo que menos hay en el territorio provincial. Pero bueno, me parece que hay que seguir trabajando, ¿no es cierto?, por más que ya haya pasado casi un año desde que inició todo esto, en las políticas preventivas. Para mí no va a haber salida si nosotros no seguimos trabajando en políticas preventivas a la hora de pensar la situación sanitaria, y bueno, y tener una fuerte campaña de concientización acerca de la importancia que tiene que tener la vacuna, la llegada de la vacuna, los operativos de vacunación, que definitivamente de alguna manera representan la salida, ¿no es cierto?, de esta situación sanitaria que atravesamos. Martín, para el 2021, ¿cuáles son, el anhelo que tenés como concejal y como representante del pueblo sanlorencino? Bueno, primero, en primer medida, es muy difícil pensar un objetivo fijo y determinado en este contexto que sigue siendo variante y cambiante. Seguimos atravesando una pandemia, digamos, que nos lleva a ir atendiendo distintas situaciones que no están saldadas,
pero bueno, nosotros tenemos como objetivo general poder darle respuesta a esas necesidades que surgen de cuando estamos en la calle, digamos, cuando el vecino viene y nos plantea determinadas problemáticas, siempre por lo menos tener la iniciativa y poder plantear la discusión en esos términos. Y la realidad es que como objetivo general de toda nuestra gestión y que habíamos asumido desde un comienzo, era justamente lo que decía antes, poder tener una gestión que sea representativa de los intereses de los sectores más populares. Yo soy militante del Movimiento Evita y obviamente tengo una lógica de trabajo que está muy asociada al trabajo político-social, y a seguir siendo esa representatividad de la juventud y en términos cada vez más fuertes. Y obviamente que no se puede obviar el ingreso o el comienzo de un año electoral y que por supuesto nosotros tenemos que seguir trabajando para el fortalecimiento del peronismo en la ciudad de San Lorenzo. Tenemos que seguir trabajando para que el peronismo incremente su nivel de organización y de fuerza para poder acompañar principalmente las políticas de gobierno de Alberto Fernández, que es necesario apuntalar para que pueda conducir un proceso, ¿no es cierto?, como él dice, poner definitivamente a la Argentina de pie. Ese es el gran objetivo. Martín, agradecerte por participar de Acceso a los Derechos, y esperemos pronto poder tenerte en el piso para hacer una entrevista presencial. Cristian, agradecerte a vos, a todo el equipo del espacio y obviamente a disposición, y yo encantado cuando pueda ir al piso a compartir con ustedes, será un gusto. Rosario se encuentra ante una situación bastante difícil. Por un lado, continúa la pandemia asolando a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Por otro lado, el sistema urbano de pasajeros se encuentra en una situación muy crítica. Y por último, la situación de la inseguridad, que mantiene en vilo a los rosarinos y rosarinas. Esto fue Acceso a los Derechos, todos los viernes a las 18:30 horas por Somos Rosario.